La invitación que agradezco mucho de la academia ha sido para que me refiera a uno de los temas en los que vengo trabajando hace bastante tiempo, que tiene que ver con el empleo de la mujer en turismo y las desigualdades que, que se observan por lo general en esta cuestión. Y bueno, digamos, a pesar de que el empleo en turismo es para la mujer el tercer lugar en ocupación detrás de la educación y de la salud, esto no significa que el turismo sea un factor de empoderamiento de las mujeres. Eh, Hoy se trabaja en perspectiva de género, con perspectiva de género, que significa, bueno, acciones que van en procura de atender las desigualdades que se producen en materia de empleo para las mujeres y bueno, que esto se pueda medir. Hay una cuestión básica que lo van a ver a lo largo de esta charla y que es la falta de datos referidas a la participación laboral de la mujer en turismo, no solo en Argentina, sino en el mundo, porque hay una gran deficiencia en lo que significa la medición del trabajo de la mujer. Histórico, ¿no? Eso es histórico y es en todas las cosas. Eh, ¿Cómo sería el empleo en turismo de las mujeres? Pretendemos que sea digital, ya es digital, que sea sostenible y que sea inclusivo. Y hay que tratar de visibilizar el liderazgo de las mujeres. Eso es algo a lo que me refería antes, respecto de que no se mide como corresponde el trabajo de las mujeres. Y justamente, ¿qué significa esto de que el desarrollo del turismo no es neutro en términos de género? Justamente porque no se respetan en general los derechos humanos de las mujeres en el trabajo, no hay una justicia, digamos, en género y tampoco se respeta digamos, demasiado la diversidad. Yo quiero decir que trabajo el tema de las mujeres, pero las desigualdades se manifiestan en todos los otros colectivos, como los niños, los ancianos, los discapacitados, el colectivo LGBT. A mí me interesa el tema de las mujeres porque aparte yo formo parte de una asociación de ejecutivas de empresas turísticas, que es AFET, que es una organización que tiene más de 40 años, digamos, que se ocupa de los derechos justamente de las mujeres en turismo y también reúne a ejecutivas, a mujeres de negocios, etcétera. Y AFET es una de unas cuantas asociaciones que hay en el mundo de mujeres, sobre todo en América Latina y España, y todas las AFET que están en todos esos países integramos una federación que se llama FIACET, Federación de Ejecutivas de Empresas Turísticas. Y este año justamente vamos a hacer el congreso nuestro se va a hacer en España, en Cuenca, y digamos, bueno, siempre tratamos de que haya aportes desde las asociaciones de mujeres a los diferentes aspectos que tienen que ver con la situación de la mujer. Eh, ¿Qué es esto de los techos de cristal y las paredes de cristal? Son los impedimentos, son los estereotipos que les impiden a las mujeres ser partícipes de mejores situaciones laborales. Estereotipos que, no sé, los vemos en la publicidad, los vemos en la sociedad, los vemos todo el tiempo y que realmente significan cuestiones que todavía no se han desarmado del todo, si bien ha habido, digamos, avances interesantes que los iremos comentando. Por ejemplo, en la Argentina, ¿qué participación tienen hoy las mujeres en los puestos de decisión de las empresas? Se analizaron 1.000 directorios de empresas y las mujeres ocupan un 16% del total. Ahora,
Si vamos a analizar al interior de ese 16%, nos encontramos con que las mujeres ocupan que tienen que ver con cuestiones más feminizadas. Por ejemplo, estar en la dirección de recursos humanos, estar en las direcciones de atención al cliente, digamos, pero no generalmente en los puestos de decisión. Y hay un dato que me demuestra, ¿no? Porque solo el 8% tienen socias mujeres de esas empresas. Y las mujeres promedio del sector empresario en la Argentina son apenas el 34%. Mucho se ha escrito y se escribe acerca de la participación de la mujer en el empleo y lo que si hubiera paridad en el empleo, digamos, cómo generaría esto una importancia mayor de la economía, ¿no? Por ejemplo, la economía mundial aumentaría en un 11% para 2025 y el Producto Interno Global aumentaría en un 26% más. Ahí hay un cuadro que ustedes pueden ver que dice que las mujeres empleadas en turismo son el 54%, pero no nos engañemos, ¿no? Porque después iremos analizando qué cargos ocupan esas mujeres. Y son más mujeres las que trabajan en turismo que las que trabajan en la economía en general. Pero esto tiene que ver con la feminización también del turismo. Las mujeres que trabajan en turismo ganan un 14,7% menos que los hombres, obviamente, en general, y también vamos a ver que a medida que escalemos en las jerarquías, esta diferencia salarial se incrementa, y las mujeres el 23% de mujeres son ministras de turismo o cargo similar. También está analizada la producción económica de América Latina, que podría aumentar en alrededor de un 22,5% si desapareciera esa brecha laboral, que no va a desaparecer porque está estudiado que no va a desaparecer. Es más, está estudiado que para que esa brecha laboral, entre comillas, desaparezca, tendrían que pasar unos 136 años. Y bueno, también podemos analizar el tema del empleo, ¿no? Cuando sucedió la pandemia y se perdieron los puestos de trabajo en turismo, las mujeres fueron mucho más perjudicadas que los hombres. Se perdieron 31 millones de empleos y hubo un mayor perjuicio para las mujeres. Todos sabemos que igual trabajo las mujeres cobran menos que los varones y que a medida que ascendemos en la escala jerárquica, esta diferencia salarial se amplía. Hay 190 millones de mujeres que trabajan en turismo en el mundo, pero no nos engañemos, el trabajo de las mujeres es siempre el de menor categoría. Eh, Ahí puse un gráfico que tiene que ver con una cuestión a analizar también. Por ejemplo, las solicitudes de crédito rechazadas por parte de los bancos. A las mujeres se le rechaza el 42% de las solicitudes de créditos, a los hombres el 2,5%. Estamos bastante más lejos que el promedio de América Latina. ¿Y por qué se rechaza? Porque no se sabe medir el empleo, no se puede medir correctamente el trabajo. Esto es algo que se ha estudiado desde siempre. Ahora, con el auge de la fintech, de las plataformas, esto se ha remediado bastante porque ellos tienen algunas otras formas eh, más acertadas de medir el empleo femenino, pero es un problema porque el hecho de que la mujer no pueda acceder a créditos hace que sus pequeños emprendimientos o sus emprendimientos sean de difícil consecución. Eh, las mujeres en la Argentina, bueno, en la Argentina hay brechas de género, es evidente
que las mujeres tienen mayores niveles de desempleo y de precarización laboral es evidente. Ahora, esto tiene que ver en general con las características del turismo que afectan a los varones también, pero más a las mujeres, que son la estacionalidad, las bajas remuneraciones. Esto se vio perfectamente en la pandemia cuando se perdieron los empleos en turismo y la gente tuvo que buscarse otras formas de vida, digamos, y buscó otros empleos. Y cuando empezó de nuevo el turismo, digamos, hubo y hay todavía una gran falta de personas que quieran trabajar en turismo, justamente por las bajas remuneraciones, es conocido de todos nosotros. Además, muchas veces el empleo de turismo es un empleo informal, es un empleo por temporada y muchas veces el ingreso se toma como un ingreso complementario. Esto afecta también especialmente a las mujeres. En Argentina, las mujeres cobran 29% menos que los varones y esto, cuando se asciende en la escala jerárquica, aumenta la diferencia salarial. En Perdón, el María, ámbito ¿te puedo hacer privado, una pregunta? ¿Te puedo sí. interrumpir? Perdón, En- Perdón, una pregunta. Discúlpame la interrupción, pero ese 136%, perdón, 136 años que necesitaría la mujer para, en forma de ¿cuál fue el estudio que llegó a esa conclusión? bueno, Discúlpame la interrupción. eso es un estudio de la ONU. Vos podés entrar en la página de ONU Mujeres, y ahí te explica perfectamente de dónde se sacó esa cifra. Ah, ¿Eh? bueno, muchas gracias. Bueno, Oh, bueno, les decía que en el ámbito privado, 74% de quienes ocupan los cargos directivos son varones en la Argentina. Y acá tenemos que analizar otra cuestión, que es el tiempo que las mujeres le dedican al trabajo de cuidado no remunerado. Esto es, a la atención de los niños, de los ancianos, de los enfermos, de los discapacitados. Las mujeres le dedican casi 6 horas diarias a esa atención, mientras que los hombres le dedicarían 2 horas. Ahora, cuando hay este tipo de problemas en el hogar, cuando hay que cuidar niños, ancianos, enfermos o discapacitados, eh, las mujeres por lo general abandonan otras actividades, restringe su participación en el mercado laboral y esto a los hombres por lo general no les afecta o les afecta poco. Y ahí si ustedes ven, hay un cuadro que revela que las mujeres representan el 12,4% de los CEOs de las 350 principales empresas de viajes business to business del mundo y un poco menos del 12% de los presidentes. ¿Y dónde están las mujeres? No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, en el área de la educación principalmente, que es un área muy feminizada, como veremos más adelante, el 29%, pero en todos los otros ítems las mujeres participan bastante poco de las empresas business to business. Eh, que las mujeres dedican una menor cantidad de horas y recursos a su desarrollo personal, productivo, profesional y económico, lo hemos conversado. Un tema es esto de los trabajos de cuidado no remunerados. Y también esto lo podríamos observar si analizamos un gráfico lineal de la participación de varones y mujeres en el mercado laboral. La participación en el mercado laboral. Hombres y mujeres que ingresarían más o menos a la misma edad en el mercado laboral, los hombres tienen una curva ascendente que, digamos, abandonan por muerte, por jubilación o por enfermedad, por lo general. En cambio, la curva de las mujeres es bien distinta. Ingresan al mercado laboral, abandonan en un número considerable cuando se casan y tienen hijos, y después vuelve a haber una curva
menos pronunciada, que tiene que ver con el regreso al mercado laboral. Pero esto del regreso al mercado laboral después de un tiempo considerable fuera de él, digamos, es un problema, porque sobre todo en una situación como la actual, donde la tecnología, la ciencia, avanza todo tan rápidamente, la mujer se queda atrás. Entonces, no puede alcanzar al hombre en su desarrollo profesional, y se quedan puestos de menor categoría. Además, analizado en la Argentina, asalariadas informales son el 35,6%. Y la participación de las mujeres en el mercado laboral en la Argentina es 21 puntos más baja que lo de los hombres. Y acá también influye la educación. Aquellas que no tienen el secundario completo participan menos, las que tienen el secundario completo participan algo más, y solo las que tienen estudios universitarios participan en más de un 70%. Es de destacar también que una de cada tres mujeres asalariadas no está registrada en la seguridad social. Y hay una gran heterogeneidad de la participación de la mujer en los puestos de trabajo registrados. Aquí, este cuadrito, este gráfico es de Argentina. Fíjense que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados se lleva casi el 16% del Producto Bruto Interno. Es un dato para tener en consideración. Después analicé también un ranking, que es el ranking Merco. Merco quiere decir Monitor Empresarial de Reputación Corporativa. Es un ranking que se hace en todo el mundo, que mide a través de variables y de indicadores la reputación, la reputación de las 100 mejores empresas en cada país. En el caso de Argentina, de entre las 100, hay 15 mujeres, pero no hay ninguna en la actividad turística. Y de las 100 empresas con mejor reputación, solo una, que es Despegar, pertenece a la actividad turística. Después, todos nosotros sabemos que la mayoría de las mujeres es personal no registrado en hoteles y restaurantes. Personal que trabaja en temporada, personal que no está registrado. Y ahí también hay un cuadro que me dice de los jefes y de las jefas, de la dirección, y cuando vemos la mayor participación de las mujeres, la vemos en los asalariados, nunca en dirección o en jefas. Datos a tener en cuenta. La Agenda 2030 de Naciones Unidas se planteó una serie de objetivos de desarrollo del milenio que todos conocemos. El Ahora, más, María, perdón, para volver un poco a las funciones directivas, ahí están considerando la situación de, por ejemplo, las señoras Álvarez Argüelles, que son las principales dueñas y directoras de la cadena, porque ahí hay, están diciendo que no hay nadie. bueno, perdóname, este ranking analiza reputación, no analiza mujeres solamente, reputación de las 100 empresas, que es un ranking que se hace todos los años y las Álvarez Argüelles nunca figuraron, más allá de que tengan o no hoteles, porque lo que se analiza son variables e indicadores que miden reputación. O sea, por ahí O ellas sea que la cadena Costa Galana no mide reputación, parece que le parece ranking. no, en ese Interesante, ranking, ¿eh? en ese ranking no. Bueno, habría que analizar, ¿Cómo digamos, está hecho? claro, bueno, ¿cómo está hecho a nivel mundial, digamos, con estándares mundiales, ¿no? Y no, no sé, si te parece, en algún momento te mando todas las variables e indicadores que miden la reputación, digamos, para que veas
¿Cuántas cosas son las que se miden, ¿no? Más allá de que sea mujer o varón quien está al frente de la empresa. Pero eso, bueno, si querés te lo mando en otro momento. Sí, Eh, ok, gracias. bueno, no, por nada. Bueno, entonces les decía que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas eh, se plantea, creo que son 17 los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 5 es uno de los más interesantes para nosotras, y lo que pretenden es promover el empleo, el trabajo decente y reducir la desigualdad. Pero, bueno, como les decía antes, estos objetivos no se van a cumplir ni por asomo para el 2030. De todos modos, se han hecho interesantes avances en materia de reducción de las desigualdades de género, en este caso, en el caso de las mujeres. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo y Deportes tiene el Sistema Argentino de Calidad Turística que ha diseñado el sello Igualdad. Es una herramienta que tiene el propósito de promover en las empresas del turismo las buenas prácticas para la igualdad y la eliminación de la violencia por motivos de género. Por ejemplo, un dato es eh, cuando se selecciona personal, no se le pide el nombre y el género, entonces se selecciona a partir de su currículum y no se sabe si es hombre, mujer o cuál es su género, digamos. Un dato, es decir, hay toda una serie de prácticas que promueve este sello de igualdad. Después también en nuestro país ha habido cuestiones que tienen que ver con avances, como la ley de cupo. Esto es para los organismos públicos eh, y para las legislaturas, para todos los organismos de la función pública, que promueve que sea el 30% de mujeres en las organizaciones. Hecha la ley, hecha la trampa, vamos a ver que en otros casos de otras actividades, esto significa sí, hay mujeres, pero no ocupan los cargos más importantes. Después está la ley Micaela, que es una ley que obliga a los organismos de la función pública a capacitar en materia de perspectiva de género, de desigualdades, que también constituyen avances interesantes. Igual estamos lejos de lograr que esto cambie, ¿no? Eh, a ver. Bien, las MIPIMES, 50% están lideradas por mujeres, pero de nuevo, cuando vamos al interior, vemos que por lo general son pequeños emprendimientos que tienen que ver con el comercio y no son, digamos, empresas que tengan que ver con la industria. Por ejemplo, en el comercio hay un 26% de mujeres que participan, pero en la industria es un 2,8%. Eh, en general hay más hombres que mujeres. Y esto hace que las empresas que manejan las mujeres en general produzcan menos, exporten menos. Lo asociamos con el tema del crédito que les comentaba antes, ¿no? Y las dificultades de las mujeres para conseguir un crédito. Y la participación de las mujeres en la conducción de las MIPIMES es en los sectores feminizados. Por ejemplo, educación, 73%. Salud, actividades inmobiliarias, servicios personales, hoteles y restaurantes, comercio y servicios de entretenimiento. O sea, cada vez que analizamos un dato o una cifra, no nos dejemos engañar, porque cuando vamos al interior de la actividad, lo que vemos es que sí hay mujeres, pero no están en los puestos jerárquicos.
¿no? Eso es un dato importante. A ver, acá me salteé algo. Eh, Bueno, en el año 2019, la Cámara Argentina de Turismo creó la Comisión Académica. Esta comisión académica estaba integrada por los directivos de las universidades y de las instituciones terciarias y representantes de los organismos oficiales. Ahí estaba la Academia Argentina de Turismo, y yo la representé a partir del 2019, y en esa comisión académica se formaron comités. Uno de los comités fue el comité de género, en el que obviamente estuve trabajando. En el año 2020 se hicieron las primeras jornadas académicas. Y entonces el equipo del comité de género, en el que estaba yo trabajando también, decidimos estudiar, eh, abordar la presencia del género femenino en los cargos de mayor jerarquía en las universidades y en las instituciones terciarias. ¿Y qué vimos? A ver, cuando analizamos rectores y vicerrectores, en un 77% eran varones. Pero cuando analizamos, digamos, las carreras de turismo, el 69% estaba dirigido por mujeres. Y también lo que nos llamó también la atención es que esos rectores y vicerrectores, que eran hombres, por lo general, en el 50% eran universitarios pero sin posgrado. Y en cambio las mujeres los superaban en posgrados. O sea, es un dato también, entre otras cosas que investigamos, ¿no? Estos son datos de la realidad. Después, en el 2021, la Cámara Argentina de Turismo hizo las segundas jornadas académicas. Y allí había una investigación de un colega de la provincia de Tierra del Fuego que había investigado la participación de las mujeres como guías de turismo. Y decidimos que ese trabajo lo podíamos ampliar a todo el país, o digamos, la muestra tendría que ver con los colegios profesionales y las asociaciones de guías de turismo de todo el país. Y lo que vimos es que es una actividad mayormente feminizada, 50%, 60% del padrón. 44% trabajaban de manera independiente. ¿Será porque quieren? Es una pregunta. Eh, 16% trabaja en relación de dependencia. 52% solo trabaja en temporada alta. Eh, Trabaja muchas horas, pero los ingresos del turismo son ingresos complementarios, porque el 78% trabaja en otra actividad laboral. Quiere decir que si cruzamos los datos, trabajo no remunerado, trabajo de cuidado, mujer, vemos que eh, las actividades a las que se dedican las mujeres en el turismo se relacionan principalmente con aquellas que son de trabajo independiente, más informal, menos registrado. Digamos que habría mucho que trabajar en ese sentido, ¿no? Bueno, acá es un cuadro que refleja eh, los datos de las mujeres como porcentaje del padrón. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el 77% de guías de turismo son mujeres. En la provincia de Córdoba, el 79%. En la provincia de Misiones, el 76%. Esto es lo informado por los respectivos colegios y asociaciones, ¿no? Lo que nos demuestra, digamos, el trabajo de las mujeres y en dónde va a parar. Y después, eh,
Yo me propuse estudiar las organizaciones turísticas y en ese sentido analicé 40 organizaciones turísticas nacionales privadas, ¿no? Privadas, para ver las comisiones directivas, qué puestos ocupaban las mujeres. Y de ahí, de las 40 organizaciones analizadas, 20% son mujeres a que ocupan el cargo de presidentes. 10% ocupan el cargo de primeras vicepresidentes y después mucho menos segundas, terceras y cuartas. Hay un porcentaje mayor de mujeres como secretarias, pero la secretaría es un trabajo, digamos, que lleva bastante tiempo y bastante ocupación, o sea que es bastante probable que lo ocupen las mujeres, al igual que las prosecretarías. Un porcentaje menor son tesoreras. ¿Y dónde están las mujeres en las organizaciones de todas esas organizaciones que ustedes ven ahí? Todas esas organizaciones son vocales suplentes en su mayoría o son vocales titulares. Esto es un tema también interesante. De las 24 jurisdicciones que tiene el país, hay 6 ministras de turismo o categoría similar, nada más. Datos para tener en cuenta. Eh, Acá me parece que me salte una transparencia. Sí. Hice una breve mención a algunas otras actividades para ver que también, digamos, la mujer ocupa cargos de menor jerarquía. Por ejemplo, la mujer en la ciencia. Solo el 31% de los puestos directivos de los organismos de ciencia y tecnología son ocupados por mujeres. Y cuando vamos adentro, también vemos que esos puestos tienen que ver con la seguridad social, con los recursos humanos. Hay muchas menos mujeres trabajando en lo que se denomina carreras STEM, que son ciencia, tecnología, matemáticas. Hay muchas menos mujeres y obviamente eso va en desmedro luego de su ocupación en tareas de mayor liderazgo. Bueno, ahí hay unos cuadros, por ejemplo, el cuadro de abajo que nos informa que hay un 28% de mujeres es personal investigador en el mundo. 28% de mujeres. Todo está relacionado con todo. Después, la mujer en la justicia. Lo que se observa es una segregación por fueros, digamos. ¿En qué fueros trabaja principalmente la mujer? Mujer y familia, seguridad social. Y para los hombres está el fuero penal, por lo general, y el penal económico. Las mujeres son 54% del sistema de justicia argentino, pero solo ocupan el 25% de los cargos de mayor jerarquía. Después la mujer en la administración pública, a pesar de la ley de cupo, a pesar de la ley Micaela, de 20 ministerios hay 3 ocupados por mujeres, 3. Y de 24 jurisdicciones que hay en la Argentina, solamente 2 gobernadoras, lo cual también es un dato de interés. Esto es la distribución de cargos por género del sistema de justicia argentina como ejemplo. En la cúspide de la pirámide lo que vemos es que hay un 30% de mujeres y un 70% de varones. ¿Dónde están las mujeres? Personal administrativo, funcionarias, digamos, pero no están arriba de todo de la pirámide. Es- Hay mucha cosa para trabajar. Y está muy estudiado el aporte de las mujeres en las organizaciones. Eh,
la mujer tiene una visión estratégica del manejo de los recursos, traslada el hogar a la empresa, tiene una gran eficacia para trabajar en equipos, puede tomar decisiones en momentos de crisis, apoya el desarrollo de talentos y el autoconocimiento, eh, y tienen puntos de vista diferentes, digamos, son disruptivas, y tienen gran influencia en los grupos de trabajo. Son datos a tener en cuenta para aquellas empresas. Y yo digo que al igual que como se hizo con el código de conducta, que fue, no sé si ustedes conocen el código de conducta para la protección de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo, si lo conocen, esto es algo mundial, a lo que la Argentina adhirió, y también se formalizaron protocolos que las empresas firmaron voluntariamente. Y yo pienso que también podríamos intentar hacer alguna cosa parecida para que las organizaciones turísticas fueran un poco más transparentes y también se ocuparan de tomar mujeres, eh, no porque sí, sino de acuerdo a su aporte, ¿no? A su currículum, a su experiencia, no porque sí. Y no porque haya una ley de cupos, ¿no? Porque no queremos una ley de cupos las mujeres, lo que queremos es que se valore, eso queremos. Y la ONU Mujeres, que es una rama de las Naciones Unidas que se dedica al tema de las mujeres desde hace ya muchos años, dice que el crecimiento económico de los países podría acelerarse si se redujera la inequidad de género en el mercado laboral. Y además, para aquellos que trabajan en temas de turismo, es interesante señalar que el 70% de las decisiones en materia de elección de destinos lo toman las mujeres. Ahí hay un cuadro de la mujer argentina define las vacaciones. 65% reserva el alojamiento, 70% investiga el destino y decide, 90% compra lo que hace falta, 60% se ocupa de la documentación y 50 y 50 manejan el presupuesto. Pero, a ver, prestar atención a la mujer, no solo como, digamos, partícipe del mercado laboral, sino también desde el punto de vista de aquel que tiene una empresa de turismo, de transporte, de lo que sea, que se fije que las decisiones las toman las mujeres en general. Y las parejas, las familias deciden sus vacaciones en función de estas experiencias que transmiten las mujeres. Y también tomar en cuenta que cada vez hay más mujeres de negocios que viajan solas, y este viajar solas requiere de las empresas de turismo, sobre todo que aseguren un tema, que es el tema de la seguridad de los destinos, la seguridad de los lugares, la seguridad en los hoteles, etcétera. O sea, desde el punto de vista de la participación laboral es importante que haya mujeres participando en las empresas, y desde el punto de las decisiones que se toman en materia de turismo también. Y bueno, esto es, digamos, un poco lo que yo quería transmitirles, y no sé si tienen alguna pregunta, consulta que hacer. A mí me gustaría que, no sé, que esto que yo hice así, eh, un estudio de las organizaciones turísticas a nivel nacional, quizás pudiéramos reproducirlo en las diferentes provincias o localidades y, digamos, buscar datos para medir verdaderamente cuál es el aporte de las mujeres, y que de alguna manera transitemos esos caminos que nos lleven a medir mejor
el trabajo de la mujer en turismo y en cualquier otra actividad, y que se valore ese trabajo de las mujeres. Bueno, eso es, digamos, algo en lo que me entusiasma trabajar desde hace unos cuantos años. Así que bueno, les agradezco que me haya prestado atención y quedo a disposición. Si hay alguna pregunta. María, te puedo preguntar ahí con las diferencias de salarios, ¿no hay acuerdos UDGRA, FEGRA para tablas de honorarios de personal hotelero gastronómico? Eso no es así. En la realidad no es así. En la realidad los salarios se pactan y no es así. En la Por realidad afuera no del es. convenio. En la realidad siempre hay, digamos, hay lo que hay otros ítems. Por ejemplo, hay un salario de convenio, pero hay otros ítems que se miden y que se les pagan a los hombres y no se les pagan a las mujeres. Y en la actividad académica, eso se ve. Yo tengo un juicio con la universidad donde trabajé 32 años, justamente, que ya lo gané, justamente porque mi sueldo de decana, como era mujer, al igual que otras mujeres que tenían no cobraba lo mismo que cobraban los hombres, a pesar de que yo tenía doble, triple de alumnos, ¿no? O sea, hay subterfugios para pagar lo que se les antoja a los empresarios. Es así, desgraciadamente es así. No Y sé en si. materia de tu propuesta de las provincias, pensaba en la nivel de análisis de conducción de municipios. Claro, O no, yo sea, lo que en decía es el por ejemplo. caso nuestro hay muchísimas directoras de turismo municipales. Claro, sí, de directoras de turismo municipales. No, yo lo que a ver, pero una cosa es el ámbito público, donde está la ley de cupos, la ley Micaela, toda una serie de cuestiones. Y otra cosa es las organizaciones privadas. Por eso yo lo que decía es que, bueno, por ejemplo, no sé, la provincia de Santa Fe o la provincia de Tucumán o la provincia de Río Negro que tome sus organizaciones, sus filiales de FEGRA, de la HT, de lo que sea, y analice cómo funcionan sus comisiones directivas, porque yo tengo la sensación, y es una sensación, de que al interior de las provincias y de nuestro país estas diferencias se hacen mayores. Es una sensación. Me gustaría averiguar, pero bueno, no tengo los medios para hacer ese tipo de estudios, ¿no? No se te escucha, Silvia. Bueno, gracias. No, no se te escucha, Silvia. Sí, Enrique. Está con el micrófono apagado. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Me resultó muy sugerente tu presentación. Solo para hacer un contrapunto, por supuesto, no tengo esta especialidad en los estudios de género, pero no hace mucho me tocó participar de un estudio para FEGRA, utilizando como base de información, como fuente, el CIPA, que es una base muy completa del Ministerio de Trabajo respecto al trabajo registrado. O sea, no hay ninguna información sobre el sector informal que se sospecha que en este sector turístico es muy importante, como vos decís muy bien. Así que voy a hablar solamente del trabajo en blanco, el que está registrado en el CIPA del Ministerio de Trabajo. Segunda limitación, era un trabajo para FEGRA, por lo tanto no del turismo, como habla Mari, sino de la actividad hotelero-gastronómica, que tenía como objetivo mostrar qué diferencia hay entre el perfil ocupacional de la actividad hotelera-gastronómica, incluso entre ellas, la hotelera por un lado y la gastronómica por el otro,
respecto de otras ramas de la economía, la industria, el comercio, etcétera, etcétera. Algunos sectores con los cuales se quería comparar. O sea, no era un estudio que tenía entre sus objetivos descubrir, como sí te interesa María vos, temas de desigualdad de género. Pero algo aportó en esta línea que me parece que muestra un matiz un poco distinto del que muestra tan contundente Mari respecto de sus estudios y sus informaciones. Y es que, por ejemplo, es valioso en alguna actividad económica tener una proporción importante de su personal ocupado que tenga por lo menos el secundario ocupado. Todos coincidiríamos que este es un indicador interesante, bueno que crezca, muy deseado, muy legítimo desde el punto de vista social, etcétera, versus tener una personal ocupado que ni siquiera llegó al secundario completo. ¿Está bien? Y un segundo umbral, quienes lograron terminar la educación superior, sea universitaria o no universitaria, para poder comparar con otras ramas. Bueno, cuando vos cruzás esto por género, por sexo barra género, te da que las mujeres no están al interior de la rama hotelero-gastronómica, insisto, que es de lo único que puedo hablar, no están por debajo del perfil de los varones. Hasta te sugiere, Mari, que siguiendo las tendencias en otras ramas también, las mujeres tienen más oportunidades dentro de la actividad hotelero-gastronómica de tener un nivel de educación superior, esto sea haber terminado el secundario o aún tener un título de educación superior, que los varones. Lo cual cierra mucho con, cuando vos revisás las estadísticas de las universitarias, están saliendo más mujeres que varones cuando sumamos todo, cuando vos ves quienes abandonan los estudios superiores, predominan los varones por sobre las mujeres. Digo, solo para mostrar otro perfil. Insisto, estoy hablando de un sector que, si bien es muy importante, no es todo el sector turístico, como es la actividad hotelero-gastronómica. Y Gracias. yo no entendí mal, Enrique, y te agradezco tu aporte, que es muy interesante. Si yo no entendí mal, vos te referías al empleo registrado. Y que no te olvides que lo que yo he analizado en gran medida tiene que ver también con el empleo informal no registrado, estacional, que hacen las mujeres y que no se mide, no se mide. Ese es el problema mayor. Y después, sí, ciertamente, las mujeres participan mayoritariamente, más que los hombres, en las universidades, hay más mujeres en las universidades, pero no en las carreras STEM, no en las ingenierías, no en las ciencias matemáticas, no en las ciencias tecnológicas, lo cual hace una diferencia muy grande en este mundo tan tecnológico. Digamos, el aporte es interesante, pero también hay una gran falencia que se viene estudiando hace muchos años, lo estudiamos los demógrafos, digamos, bastante, es que es el hecho de la mala medición en lo que hace al trabajo de la mujer. No encontramos las formas de medir acertadamente el trabajo de la mujer, porque se mezcla con el trabajo de cuidado no remunerado, con las actividades informales, con el que entro y salgo del mercado laboral, y ahí es donde están las complicaciones mayores, ¿no? Es lo que por lo menos yo he estudiado e investigado, ¿no? Sin dejar de reconocer, digamos, el aporte del empleo registrado. No sé si hay alguna otra consulta que me quieran hacer. Yo quería dar un aporte, por supuesto no manejo las cifras que también manejas vos, pero creo que un aporte positivo, digamos, de este tema es comentarles que tanto en Tucumán como en Salta y en Jujuy, las asociaciones de agencias de viajes son presididas por mujeres Muy y que bueno esto. la participación de las mujeres es muy alta en las tres provincias, inclusive en Santiago del Estero, aunque no, la Asociación de Santiago del Estero no está presidida por una mujer,
por cuanto muchas dueñas titulares de pymes, que son agencias de viajes, e inclusive de agencias importantes con muchos años de antigüedad, son mujeres, es decir, hay una mayor participación de mujeres, cosa que refleja un poco también la historia de la parte educativa. Yo he enseñado turismo durante 40 años y en todos los años las alumnas mujeres eran el 80% mínimo, quizá más. Había siempre muy pocos alumnos varones. Así que creo que es un elemento Perdón, positivo a es una tener en actividad cuenta. feminizada. Es una Claro, actividad claro. feminizada. Lo analizamos cuando estudiamos en la primera de las jornadas académicas de la Cámara, cuando estudiamos las mujeres como directivas en las universidades y los institutos terciarios, vimos la diferencia muy grande que hay entre la cantidad de mujeres que Sí, son directivas de carreras de turismo y la falta que hay de mujeres en otras carreras como ingeniería, ciencias claro, matemáticas, claro. etcétera. Ahora, ese es un dato interesante que, como yo decía, bueno, ¿por qué no cada cual lo trata, bueno, el que le interese, ¿no? Hacer un análisis de este tipo. Y después, no sé, pero para agregar al tema, eh, en el Ministerio de Turismo, y esto me ayudarás un poco, Gonzalo, por favor, creo que hay registradas unas 5.000 agencias o 4.400 algo Cinco así. Sí, mil, 5.100. sí, sí, previo a la pandemia. Quizás hoy haya Mm. habido una Bueno, baja y de importante, ese pero hay, por ahí. de ese hay un gran porcentaje de mujeres que son titulares de agencias de viajes, pero que son o Mm. agencias unipersonales o agencias de menos de 5 empleados, o sea, hay gran cantidad de mujeres, pero no son grandes empresas. No sé, Gonzalo, si vos tenés alguna precisión al respecto. Eso es lo que yo pude averiguar muy difícilmente, porque es muy difícil acceder a este tipo de datos en el Estado. No sé si... No, es así, Mari. Yo en los 15 años de función pública han sido muy pocas las mujeres que he visto en puestos de liderazgo institucionales, ¿no? De representación institucional. Una lástima que no esté Marta acá porque ella ha estado mucho tiempo a cargo de la Asociación de Agencias en Córdoba. Pero era una excepción, o sea, la verdad es que cada vez que nos juntábamos era una película de guerra, todos varoncitos y no, poco espacio y poca atención a este tema. Coincido con vos que el empleo informal en general, y esto no dicho por el mismo sindicato de UTGRA, anda por el orden del 35%, con lo cual, claro, sí, el convenio existe y probablemente las personas que están bajo convenio están en equidad de situación, pero cuando esto no es así, es como vos decís, es una tratativa individual, donde claramente no se visualiza un equilibrio. Claro. Sí, el tema, a ver, y Enrique creo que en esto me va a apoyar. Hay que medir. Para poder hablar, hay que medir. Hay que tener estadísticas, hay que tener datos ciertos. Y esto es lo que nos falta. Se habla mucho del tema de la mujer y de las desigualdades y de qué sé yo, pero no se mide, no se hacen estadísticas, no hay en nuestro país estadísticas. Para conseguir un dato es un tema de tremendo trabajo conseguir un dato. Es muy difícil conseguir un dato, porque no hay datos, porque no se mide. Y esta es la dificultad mayor. Yo digo, bueno, lo que no se mide no se conoce, ¿no? Y bueno, de formación profesional, de formación profesional, los demógrafos medimos. A ver, primero lo cuantitativo y después analizamos lo cualitativo, digamos, si no, no podemos avanzar. Esa es mi humilde opinión.
Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más, si hay alguna cuestión, algo que me quieran consultar, quedo a disposición. Y si no, les agradezco mucho el haber participado y los quiero convocar para el 2 de noviembre, que es la próxima reunión de estas características. Y también que estén atentos, como dijo Carlos hoy en el mensaje que nos dirigió, el tema de las incorporaciones que van a hacer en el mes de octubre y que yo no voy a estar y que le agradezco a Orlando que me reemplace porque voy a estar fuera del país. Y bueno, Orlando se va a hacer cargo de los trabajos de la Secretaría ese día. Así que Orlando, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado y bueno, nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias, Gracias a María, vos muy y claro, muy bueno. Gracias, Muchas muy gracias, Muchas claro. María. gracias. Excelente exposición. Que Gracias. estén todos gracias. bien. Muchas gracias. Adiós. Saludos.